¿Aló? ¿Ahora me escuchan? Eh, ¿Pueden responder por el chat, por favor, si es que el audio ya está correcto? Eh, ok. Bueno, hubo un problema técnico. No sé, algo pasó con los audífonos. Vamos a iniciar nuevamente desde el principio. Ya me escuchan todos, ¿no? Según veo acá en el chat, aparentemente ya se arregló el problema del audio. Vamos a poner el video. Vamos a compartir por unos breves momentos el video. Luego ya lo voy a descompartir para efecto de que sea más fluida la transmisión. Entonces entiendo que ya todos ven video y también el audio. Entonces vamos a volver a iniciar la transmisión. Disculpen estos pequeños problemas que siempre pasan, pues, ¿no? Ok, bueno, les decía que la Universidad Continental le da la más cordial bienvenida y digamos con esta norma pretendemos poner en perspectiva la problemática de la ilusión y la evasión y de la responsabilidad que van a tener diferentes actores dentro de una empresa, ¿no? El temario hoy día es el siguiente. Vamos a empezar con la coyuntura tributaria, donde trataremos de señalar algunos aspectos tributarios importantes, macroeconómicos, y además un poco cuál es, digamos, cuál es la estrategia de la SUNAT para esto, ¿no? Para resolver el problema de la recaudación. Luego vamos a ver los antecedentes normativos de la norma antielusiva. Vamos a revisar qué significa la cláusula antielusiva general. Vamos a revisar cómo se aplica la norma 16, qué es lo que dice esta norma 16 en detalle, cuáles son los procedimientos de utilización al respecto, cómo se emitirán las resoluciones de determinación y de multa por esta revisión, en qué consiste el comité revisor, cuál es la responsabilidad solidaria de los principales actores involucrados, me refiero a los gerentes y a los directores de empresa. También vamos a revisar brevemente el tema de infracciones y sanciones, así como el proyecto de ley. ¿Okay? Proyecto de ley ya presentado en el Congreso. Entonces, vamos a iniciar con el análisis a nivel macroeconómico. Les decía anteriormente, bueno, cuando no me podían escuchar, que he tomado como referencia este documento, el marco macroeconómico multianual, el último aprobado por el Consejo de Ministros, en el cual pues hay una proyección en nuestro país, un crecimiento importante, ¿no? Del 4.3 que estaría punteando el crecimiento en América Latina. Si revisamos los últimos 20 años, el Perú ha tenido un crecimiento espectacular. Nunca antes, en los 50, 60 años anteriores, hemos tenido un periodo amplio de 20 años para crecer. Crecer es bueno, claro, excelente. ¿Por qué? Porque permite reducir la pobreza y también permite dar mejores servicios a los ciudadanos, permite incrementar el empleo. Sin embargo, si comparamos, o sea, entendemos que si crece la torta, digamos, el PBI, debería también crecer la, la presión tributaria, la recaudación tributaria. Pero si hacemos un comparativo de los diferentes países, en el año 2016 nuestro país solamente había recaudado 16.1% del PBI. Y si comparamos con el resto de países, estamos mal, ¿no? Solo nos gana Venezuela. ¿Qué pasa si revisamos en detalle la evasión? Nuestro país tiene muchos impuestos, pero dos impuestos son los más importantes, el IGB y el impuesto a la renta. ¿Y cómo estamos en eso? Bueno, al parecer no estamos bien,
porque este gráfico también está en este documento del MEF, señala que la evasión, bueno, ahí le han puesto el nombre incumplimiento, ¿no? Incumplimiento del IGB y del impuesto a la renta de tercera categoría. Sin embargo, si queremos ser más directos, diríamos que es simplemente evasión del impuesto a la renta y evasión del IGB. Estamos en renta con una evasión muy alta, ¿no? Encima del 51%, y en el IGB encima del 36%. ¿Qué es lo que va a causar eso? Obviamente una caída en la recaudación. Ahora, ¿qué pasa con la evasión tributaria? Va a tener algunos efectos perniciosos en nuestra sociedad y en nuestra economía. Desde el punto de vista tributario es obvio que va a reducir la recaudación tributaria. Es posible que se generen una serie de infracciones y también de delitos. Y además los costos administrativos para el Estado se encarecen, pues tiene que implementar mayores controles. Desde el punto de vista de las empresas privadas, vamos a tener un gran problema de competencia desleal. Digamos, si hay dos empresas iguales, tienen la misma cantidad de activos, de pasivos, el mismo nivel de ventas, pero una vende sin factura y la otra vende con factura, incluyendo pues el IGB, el impuesto a la renta, etcétera, va a haber una competencia desleal, ¿no es cierto? Porque esa evasión va al bolsillo de esta persona, ¿no? De esta empresa. Eso implica una inadecuada asignación de recursos públicos y un aumento de la economía informal. Entonces, ¿qué pasa con la evasión? Bueno, tendríamos que revisar de repente tres conceptos, ¿no? Economía de opción, elusión y evasión. Economía de opción es una alternativa planteada por el Estado a través de la norma, y el legislador en este caso ha querido dar esa alternativa. O sea, es una alternativa deseable por el Estado, ¿no? Por ejemplo, si el Estado quiere que se invierta en la región selva, entonces, ¿qué es lo que hace? Da algún beneficio tributario en la selva, ¿no? Si quiere que se invierta digamos que se instalen empresas encima de los 4.200 metros de altura, otorga beneficios tributarios, ¿no? Entonces, si una empresa opta por la economía de opción, no hay ningún problema, porque es algo deseable por la norma, ¿no? Sin embargo, el otro extremo que tenemos es la evasión. La evasión es la transgresión directa de la norma. Si la norma me dice reconoce tus ingresos, ¿qué hago? Simplemente no emito factura, ¿no? O compro facturas falsas para sustentar mi costo-gasto y poder pagar menos impuesto a la renta y tener un crédito fiscal adicional. Entonces, esto va totalmente en contra de lo que dice la norma tributaria, ¿no? Es totalmente ilegal. Pero hay un campo gris que se llama elusión. ¿Qué pasa con la elusión? La elusión no es una confrontación a la norma, pero se utilizan algunas formas jurídicas distintas a la operación original. O sea, se cambia digamos, una operación por dos o tres operaciones cuyo resultado es el mismo. Por ejemplo, si quiero vender un inmueble, llego a traspasar ese inmueble y llego a tener el dinero, pero utilizo un ropaje distinto para que no sea alcanzado por la norma, ¿no? Entonces, esto para algunos autores también se denomina elusión. Y justamente esto es lo que está apuntando esta norma antielusiva. El tema de evasión está claro. Ahí tenemos la ley, digamos, de evasión tributaria, la ley penal tributaria, y está claro ahí las situaciones que se van a presentar y
y las responsabilidades y todo lo demás. Donde no está muy claro y siempre es un área gris es la elusión. Como la administración tributaria o en general el Estado no puede conocer todas las modalidades de elusión, porque esto es muy creativo, entonces es que se plantea una norma general, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué cosa es elusión? En el decreto legislativo 1121 se señala lo siguiente, ¿no? El deudor hace una explotación de vacíos o utiliza artificial o inadecuadamente figuras legales para colocarse en la situación que conlleve a no pagar o efectuar un menor pago de impuestos. Consiste en eliminar, reducir o demorar la obligación fiscal mediante la explotación de sectores que el legislador desea abarcar, pero que no ha abarcado por uno u otro motivo, ¿no? No se puede poner en todos los casos porque las normas tributarias varían todos los años. Entonces, tendría pues todos los años que crear figuras directas detalladas, ¿no? Eso es imposible. Ahora, los mecanismos normalmente utilizados en una elusión son dos: simulación y fraude de ley. En la simulación, las partes acuerdan aparentar la celebración de un acto y este acto es distinto al que se declara. No, que vean que estamos
Aló, aló. Hola, ¿me escuchan? Ah, ya me escuchan. Ahora sí. Sí, sí, sí. Ok, disculpe. Siempre pasa estas situaciones, ¿no? Creo que es la ley de Murphy. Siempre uno revisa todo, pero bueno. Ok, continuemos. Me dijeron que se había cortado en la diapositiva 9. De acuerdo. Entonces, decíamos que la exposición de motivos del decreto legislativo 1121 nos da un alcance de la definición de elusión. Acá podemos leer, ¿no? El deudor hace una explotación de vacíos o utiliza artificial o inadecuadamente figuras legales para colocarse en la situación que conlleve a no pagar o efectuar un menor pago de tributos. Consiste en eliminar, reducir o demorar la obligación fiscal mediante la explotación de sectores que el legislador desea abarcar, pero que no ha abarcado por uno u otro motivo. Ah, me dicen en la diapo anterior. Wow. Ya, a ver, rápidamente, habíamos señalado en esta diapo, no sé si todos llegaron a escuchar, pero eh, habíamos hablado de tres conceptos importantes: la economía de opción, que era algo deseable por el legislador, y que la misma norma me establece alternativas. Acá no hay ningún problema. Si yo deseo, pues, yo como Estado deseo incentivar inversiones en la selva que han hecho, introducir pues algunos beneficios tributarios para ello, ¿no? Entonces, es un tema deseable, ¿no? Igual, yo puedo escoger entre RER y régimen MIPE tributario o régimen general, son alternativas que hay, siempre y cuando cumplan los estándares, ¿no? Evasión era el otro extremo, donde sí transgrede totalmente las normas, está en contra de la ley abiertamente, eso inclusive puede llegar a temas de delito tributario. Pero elusión habíamos señalado que era digamos, una frontera, era algo difuso, algo gris, donde pues se utilizan algunos vacíos legales o sea una apariencia distinta de la operación original, ¿no? Ahí vamos a encontrar dos herramientas que utilizan los evasores, o bueno, elusores si quieren. Uno es la simulación y otro es el fraude de ley. La elusión las, señala que las partes acuerdan aparentar la celebración de un acto, y este es en realidad un acto distinto al que se declara, ¿no? Entonces, mientras que el fraude de ley se hablan de dos normas, una norma defraudada y una norma de cobertura, y se adopta la figura jurídica de la norma de cobertura para obtener de manera indirecta el resultado económico que se busca alcanzar, ¿no? Es decir, pagar menos impuestos. Y acá les decía, pues, que la recaudación, o sea, si bien es cierto, en 20 años ha aumentado el PBI, pero la recaudación es la más baja del año 2017, la más baja de los últimos 15 años. Y esto básicamente se da, en mi opinión, por un tema de informalidad, ¿no? Ok, entonces frente a esto, ¿cuál es la estrategia de la administración tributaria, específicamente de la SUNAT? Bueno, en todo el mundo siempre se da prioridad a los contribuyentes que más aportan a la recaudación. En nuestro país los denominamos PRICO, ¿no? Principales contribuyentes. ¿De cuánto estamos hablando? Un poco más de 12.000 empresas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica de estas empresas? Ellos aportan a la recaudación, sumando IGB más renta, 79%, ¿no? Eh, o sea, el 0.01% de las empresas, o sea, 12.000 empresas aportan el 79% de la recaudación. Y el resto de millón de empresas, acá no estamos incluyendo al RUS, sino régimen general, RER y RMT, denominado medianos y pequeños contribuyentes, solo aportan 21%. Y en la, digamos, en todas las auditorías que ha realizado anteriormente SUNAT, lo que encuentran normalmente acá es evasión. Sin embargo,
en los principales contribuyentes no va a encontrar una evasión. Lo que va a encontrar son medidas de elusión. Entonces acá estamos hablando de empresas más complejas, empresas más grandes, empresas que tienen o forman parte de grupos económicos, que tienen exportaciones, importaciones, etcétera, ¿no? Las operaciones son más complejas y más grandes, ¿no? Entonces hay otro tipo de comportamiento. Entonces, frente a la ilusión, ¿cuál es la estrategia de la SUNAT? En este caso, no va a inventar la pólvora. Lo que va a hacer la SUNAT es coger la experiencia internacional de la OECD, es decir, utilizar el plan BEPS e introducirlo eso como parte de la normativa, digamos, de nuestro país. Para ello, pues, ha ya implementado lo que es la declaración jurada informativa, el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país, ¿no? Y además ha incluido, pues, esta norma antielusiva, que es la que vamos a desarrollar en unos momentos más. Entonces, frente a las grandes empresas, a los PRICOS, si utilizan la ilusión, entonces se va a utilizar la experiencia de los países desarrollados que están dentro de la OECD para atacar esas modalidades, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de contribuyentes? Con los pequeños. Con estos contribuyentes lo que va a hacer la SUNAT es cruces masivos a través de herramientas informáticas potentes para determinar inconsistencias que hay entre los documentos fuentes, que son básicamente los comprobantes de pago electrónico. Por eso la prisa de la administración tributaria para poder masificar en un par de años, ¿no? Se entiende que al 2020 ya el 100% de las empresas peruanas deberían ya emitir comprobantes de pago electrónico, incluidos los de Nuevo RUS, ¿no? ¿Ok? Entonces, si entendemos que estas son las dos estrategias generales, genéricas de la SUNAT, entonces vamos a revisar la norma antielusiva. Vamos a ver los antecedentes normativos, de dónde viene esta norma antielusiva. Tenemos dos tipos de cláusulas. Vamos a empezar por estas, las específicas. En las cláusulas específicas, lo que hace el legislador es buscar un hecho concreto, un hecho detallado, un presupuesto normativo, que eso implicaría, pues, un mecanismo elusivo, y le pone, digamos, una presunción o una renta ficta. Ejemplo, yo, persona natural, le cedo en uso mi local a la empresa jurídica que es vinculada. O sea, yo soy socio de una empresa y entonces le cedo mis activos, ¿no? Y para eso, pues, la ley del impuesto a la renta tiene algunas rentas fictas, ¿no? Para evitar eso. Normalmente esto se genera luego que fue realizada la conducta, o sea, ex post, y basta que se genere el hecho para que se configure, pues, digamos, la consecuencia, ¿no? Pero si tuviésemos que poner en todas las situaciones que existen, sería un poco complicado, ¿no? Porque todos los años, como vuelvo a repetir, cambian las leyes tributarias, y todos los años, pues, siempre hay creatividad, ¿no es cierto? Entonces siempre puede haber una alternativa distinta que no fue prevista. Entonces, para ese propósito es que se ha creado una cláusula antielusiva general, porque lo que se busca es que sea genérica y, por lo tanto, que sea aplicable a un número indefinido de casos. Estos efectos es ex post, como en el caso anterior, pero también podría ser ex ante, y faculta a la administración tributaria a descartar determinados actos jurídicos me refiero,
y a aplicar el régimen tributario que ha tratado de eludir. Es decir, lo que va a decir la SUNAT es: voy a calificar un hecho económico y le voy a decir que este en realidad es otro, por más sustento jurídico que tenga, ¿no? Entonces, para eso sirve una cláusula general. Obviamente, la cláusula general está sustentado eh, en el principio de legalidad, en el principio de reserva de ley y el principio de seguridad jurídica que nos señala pues la Constitución. Por el otro lado tenemos tendríamos que, digamos, evaluar el principio de igualdad, el principio de capacidad contributiva y el deber de contribuir. Es decir, hay una especie de balanza entre el derecho del contribuyente a tener pues seguridad jurídica, a tener, digamos, a que todo esté escrito en la ley y que esté claro, versus, eh, digamos, el tratamiento elusivo o frente a los efectos perniciosos de la ilusión, ¿ok? Basados en estos principios. Ahora, ¿qué regula la norma 16 del Código Tributario? En primer lugar, faculta Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ya, excelente. Ok, gracias. A ver, creo que nos quedamos en esta diapositiva, ¿sí? En la 15. Ok, entonces les decía que la norma 16 faculta a la SUNAT para que pueda calificar los hechos, establecer la elusión de normas tributarias y también establecer la simulación. Corto. Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí me escuchan. Ok, gracias. Disculpen. Bueno, les decía que, a ver, de repente esto me queda acá. Bueno, la SUNAT puede calificar los hechos, mejor dicho, recalificar los hechos, establecer que un hecho no era tal, sino tenía otra naturaleza. Puede establecer que ha habido una elusión de normas tributarias y con la modalidad de simulación.
Eh, simulación y fraude han sido incorporados en distintos momentos. Acá tienen la secuencia histórica. Bueno, no vamos a revisar esto porque creo que vamos más bien a revisar la norma actual, ¿no? Entonces acá tenemos la cláusula antielusiva general. La cláusula tiene 6 párrafos. Los estoy poniendo de diferentes colores porque, digamos, a los párrafos 2, 3, 4 y 5 son los que han sido modificados. Los párrafos 1 y 6 no han sido modificados, ¿no? Vamos a leer cada uno de los párrafos para entender cuáles son los cambios. El párrafo 1 dice, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios, ¿no? Entonces, esta es la facultad que le está dando el Código Tributario para que la SUNAT vea más allá de lo evidente, ¿no? Más allá de lo formal. El segundo párrafo que ha sido modificado que dice, en caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la SUNAT se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente, ¿no? El párrafo 3 señala lo siguiente, cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible, o se reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos mediante actos respecto a los que se presenten en forma concurrente las siguientes circunstancias sustentadas por las SUNATs. A. Que individualmente o de forma conjunta sean manifiestamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. Y B. Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes distintos a los de ahorro o ventaja tributaria y de los efectos que se hubiesen obtenido con los actos usuales o propios. Acá un comentario es que esta situación no va a tener que ser sustentada por el contribuyente, sino más bien por la propia administración tributaria. Y otro comentario sería pues que no hay definición en la norma de lo que son actos artificiosos o actos impropios, por lo cual tendríamos que ir a la doctrina o a la legislación, a la jurisprudencia, perdón, para revisar estos temas, ¿no? El cuarto párrafo señala que la SUNAT aplicará la norma que hubiese correspondido a los actos usuales o propios, ejecutando lo señalado en el segundo párrafo cuando sea el caso. Párrafo 5, que para tal efecto se entiende por créditos, por tributos, el saldo a favor del exportador, el reintegro tributario, etcétera, ¿no? En caso de actos simulados calificados por la SUNAT según lo dispuesto por el primer párrafo de la presente norma, se aplicará la norma tributaria correspondiente atendiendo a los actos efectivamente realizados. Entonces, el comentario general es que SUNAT recalifica y luego aplica la norma que debió aplicarse originalmente, ¿no? Acá es donde vienen los cambios. Con esa ley 3230 estableció en julio del 2014 la suspensión indefinida de la facultad de la SUNAT de aplicar los párrafos segundo al quinto de la norma 16 por actos, situaciones o relaciones económicas producidas con anterioridad al 19 de julio. Y el artículo 8 suspendió a la facultad de SUNAT de aplicar los párrafos segundo al quinto por actos, situaciones y relaciones producidas desde el 19 de julio del 2012 hasta que se expida el decreto supremo que establezca los parámetros de fondo y de forma que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de dicha norma, ¿no? En otras palabras, no es que la norma 16 haya sido, digamos, haya sido derogada o haya quedado
sin efecto. Lo único que ha hecho esta norma es restringir el accionar de la SUNAT para que pueda aplicar la norma 16. Sin embargo, una vez que se levante esta restricción, se entendería que la SUNAT sí podría aplicar la norma 16 por los ejercicios no prescritos. Entonces vamos a revisar la norma 16. La ley 30.823 estableció, delegó al Congreso al Ejecutivo para que pueda legislar sobre la aplicación de varias normas, entre ellas la norma 16, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los alcances que estableció el Congreso? O sea, el Congreso delega, pero no delega con una carta abierta, sino le da ciertos parámetros al Ejecutivo para que pueda normar. Digamos, los parámetros fueron los siguientes: establecer la configuración de infracciones y sanciones vinculadas, establecer parámetros para su no aplicación a las micro y pequeñas empresas. Ojo, esto es muy interesante porque eso implicaría pues que las MIPES no se le aplicaría la norma 16. ¿Y dónde está la definición de MIPE? Bueno, hasta donde se entiende, las MIPES serían todas aquellas empresas que hayan obtenido ingresos de hasta 1.700 UITs anuales, ¿no? Otro aspecto que tenía que normarse era los supuestos de responsabilidad solidaria de los representantes legales por aplicación de la cláusula antilesiva general, garantizando el derecho al debido proceso de los contribuyentes, y establecer modificaciones a fin de contar con procedimientos tributarios más eficientes. ¿Ok? Esos son lo establecido por el Congreso. Esa es la facultad que le ha dado con esos parámetros, ¿no? Con esas limitaciones. Entonces, la norma 8 va a ser modificada por este decreto legislativo 1121, ¿no? Donde pues permite ya calificar los hechos, eh, entra en vigencia el segundo al quinto párrafo para efectos de atacar la ilusión tributaria, y el último párrafo tiene que ver con la simulación. Ahora, este decreto legislativo 1121 señala que para poder determinar la simulación, fraude u otra forma de elusión, es necesario que la administración tenga en cuenta lo siguiente: debe verificar dos requisitos concurrentes, uno denominado test de propiedad y el otro denominado test de relevancia jurídico-económica. El test de propiedad debe verificar la SUNAT que los datos sean artificiosos o impropios, para que pues haya un menor pago de impuestos o algún beneficio tributario mayor, ¿no? Y el test de relevancia jurídico-económica básicamente señala que la utilización que resulten los efectos jurídicos económicos distintos al ahorro de ventaja tributaria, que sean iguales o similares a los que se hubiese obtenido con los actos usuales propios. Por supuesto que la carga de la prueba pues es la SUNAT. El primer test sería pues entonces el de la propiedad de la operación, y el segundo test sería relacionado con la relevancia jurídico-económico. ¿De acuerdo? Entonces, como vuelvo a repetir, no se ha establecido claramente cuáles son los alcances de los términos impropios o artificiosos, con lo cual podría generar problemas operativos a la administración tributaria. Y tenemos algunos supuestos que abarcaría pues la norma 16: el negocio indirecto, negocio impropio, negocio anómalo, simulación, supuestos de fraude de ley y abuso del derecho, ¿no? Todos estos serían
Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ya, ok. Yo no sé en dónde me quedé. Ah, ahí está, ok. Bueno, les señalaba que ha habido una evolución y el último decreto legislativo 1422 modificó las normas anteriores, ¿no? Eh, Acá nos surgía la duda si ya podría ser aplicada por la SUNAT desde el 14 de septiembre del 2018, día que entró en vigencia este decreto legislativo, porque esto fue publicado en el peruano el día 13. Eh, y si es que se requería algún decreto supremo que regule. Efectivamente, era necesario la emisión de un decreto supremo que ya fue emitido, ¿no? Justamente lo vamos a revisar filminas más adelante, ¿no? ¿Y qué sucede con los actos anteriores al 19 de julio? Bueno, ya prácticamente estamos con periodos prescritos. En realidad ya no tendría mucha relevancia analizar esa situación. Eh, en esta decreto legislativo 1422, en su disposición complementaria final, se establecieron algunos criterios para aplicar los párrafos segundo al quinto. Acuérdense que primero el primer párrafo y el último párrafo siempre han estado vigentes y lo que se congeló para efectos del accionar de la SUNAT fue del segundo al quinto, ¿no? Entonces, ¿qué señala este cambio, esta modificación? Para el diseño de los planes de gestión de riesgo y de estrategia de fiscalización para la aplicación de lo previsto en los párrafos segundo al quinto de la norma 16, podrán tomar en cuenta, entre otros criterios, el tamaño o envergadura de las empresas, nivel de ingresos y monto de transacción, ¿no? Entonces, con lo cual, le están diciendo a la SUNAT, primero, ojo, no vayas a aplicar pues indiscriminadamente la norma 16, por más que estemos hablando que está orientado a las grandes empresas, sino que tienes que ver una serie de criterios técnicos que pueda discriminar esas situaciones, sobre todo los que tienen más impacto tributario, ¿no? Entonces, otro alcance importante que nos señala esta norma es que solamente se va a poder aplicar la norma 16 en un procedimiento de fiscalización definitiva. Podría ser que originalmente la SUNAT ingrese a fiscalizar a un contribuyente mediante la figura de la fiscalización parcial, pero si encuentra elementos de elusión, puede pasar a uno de fiscalización, a un procedimiento de fiscalización definitiva, ¿no? En cuyo caso podría aplicar la norma 16. Otro detalle importante, otro aspecto importante que nos señala esta norma es la opinión favorable de un comité revisor. Este comité revisor va a estar dentro de la propia administración tributaria, como vamos a ver más adelante, y es para que revise las actuaciones de los auditores tributarios. También se señalan determinados plazos y etapas, ¿no? Respecto a los requisitos adicionales que se deben incluir en las resoluciones de determinación y multas emitidos bajo el ámbito de la aplicación de la norma 16, esta norma señala que se tiene que describir el acto, situación o relación económica que genere su aplicación, así como el detalle, pues, de qué norma se está aplicando, ¿no? Y respecto al comité revisor, eh, se señala, pues, que tiene que ser conformado por 3 funcionarios de la SUNAT, ya sean abogados o contadores, con una experiencia no menor de 10 años en la determinación, en auditoría o en la interpretación de normas, ¿no? Y mediante RS la SUNAT establecerá pues, los cargos, áreas y forma de designación, es decir, cómo se van a organizar ellos, así como los requisitos adicionales que deben tener estos funcionarios, ¿no? Los requisitos y plazos para opinión del propio sujeto fiscalizado
es de 30 días, es decir, SUNAT una vez que establezca un reparo aplicando la norma 16, luego el resultado final van a citar al contribuyente y le van a dar un plazo de 30 días hábiles para que, pues, digamos, este comité revisor pueda emitir opinión. La opinión simplemente va a ser por mayoría. Y esta es una opinión vinculante para el órgano de fiscalización. La opinión se notifica al sujeto fiscalizado e inclusive puede ser citado para escuchar los argumentos del contribuyente, pero no es un acto impugnable, o sea, no se puede, digamos, no se puede estar en contra, sino simplemente esperar las resoluciones de determinación o multa para que éstas puedan ser reclamadas o apeladas respectivamente, ¿no? El procedimiento para calificar la ilusión, luego que el auditor tributario ha desarrollado su informe, se irá pues para ser evaluado por el comité revisor. Lamentablemente el comité revisor solamente incluye personal de la administración tributaria. Hubiese sido interesante que planteen pues a personal del MEF o personal del Tribunal Fiscal para esta evaluación, pero bueno, solo se han acotado para que sea la propia administración tributaria, ¿no? Entonces acá tenemos el plazo de los 30 días hábiles para digamos, notificar al contribuyente y que esto puedan dar opinión sobre si existen o no elementos suficientes para aplicar la norma 16. Ahora, es obvio que antes de aplicar la norma 16, los auditores han tenido que consultar un poco cuál es cuál es el feeling, ¿no? De esto, si están yendo por buen camino o no. Entonces, posiblemente no haya una opinión en contra, ¿no? Eso es lo más usual. Respecto a la responsabilidad solidaria, se establece que en el caso de sociedades que tengan directorio, corresponde a este órgano societario definir la estrategia tributaria de la sociedad, debiendo decidir sobre la aprobación o no de actos. En otras palabras, tiene que decidir sobre el planeamiento tributario, planeamiento fiscal de la sociedad. E inclusive dice que esta facultad es indelegable. En otras palabras, en todos los casos, el directorio tendría que conocer qué es lo que va a hacer la empresa desde el punto de vista tributario, ¿no? Y si es que ha planteado ahorros fiscales. Entonces, si volvemos a revisar las facultades delegadas por el Poder Ejecutivo, ¿alguien podría encontrar esta situación? Es decir, si es que hay alguna facultad para ello, para determinar responsabilidad en los órganos societarios. Esto es lo que se cuestiona, ¿no? En realidad, no hay esa facultad, en mi opinión, pero, bueno, la norma ya está vigente, ¿no? Entonces, acá vamos a tener la facultad, por un lado, de los representantes legales, si es que han colaborado en el diseño, aprobación y ejecución de los actos señalados en la norma 16, ¿no? Entonces, estos representantes legales, en tanto tengan injerencia en ese planeamiento tributario agresivo, por decirlo de alguna manera, o exista dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo por el contrario, se le aplicaría pues los párrafos segundo al quinto, ¿no? Respecto al secreto profesional, tanto para los abogados como para los contadores, esta norma dice que no podrán negarse en tanto ellos hayan sido o hayan actuado no como abogados ni contadores, sino como titulares de empresas, socios, accionistas,
participacionistas, representantes legales, apoderados o directores o miembros del consejo directivo. Entonces, el secreto profesional está protegido porque no tiene que ver nada con respecto a otra función que pueden tener los profesionales, como en la participación directa en el funcionamiento de una sociedad, ¿no? Asimismo, se deben identificar los beneficiarios finales en las personas jurídicas y entes jurídicos, eh, y en cuyo caso tampoco, pues, en la medida que actúen como tales, no se puede argumentar que hay un secreto profesional que se estaría violando, ¿no? Eso también aplica al notario público, de igual manera si tiene, pues, representación, si es accionista, director, etcétera, ¿no? Tenemos esta disposición complementaria transitoria, donde señala, pues, que los actos, situaciones realizadas dentro del marco de la planificación fiscal deben ser evaluados por el directorio, ¿no? O sea, en otras palabras, los directorios, como una de sus funciones es revisar el planeamiento fiscal, y ellos van a ser corresponsables del mismo, ¿no? Y obviamente, como los directores, gerentes, etcétera, van cambiando en el tiempo, ellos van a
Hola, 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 ¿me escuchan? Timothy, Ah, ya sí, está, ya, excelente, ya está ya. Ok, disculpe, son cosas que pasan, hemos tenido que resetear la sesión. Ok, entonces vamos a continuar. Ah, bien, estamos acá, ¿dónde estamos? No, todavía creo que estamos atrás. Sí, habíamos hablado del secreto profesional, que está a salvo para contadores y abogados y notarios, excepto cuando tengan la función pues de participar dentro de la sociedad con alguna función, ¿no? Eh, También habíamos hablado de la planificación tributaria agresiva, ¿no? Y que perdón, planificación fiscal. Esta planificación fiscal tiene que ser obligatoriamente evaluada por el directorio, ¿no? En los cuales pues van a tener que ratificar, y en el caso de todas las planificaciones anteriores se le da un plazo al directorio que vence este 29 de marzo del 2019. Eh, ¿Qué más? También se ha normado este decreto supremo eh, que acaba de salir, el 003-2019, ya nos reglamenta el decreto legislativo 1372 y establece pues la obligación de las personas jurídicas o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales, ¿no? Entonces, este era el elemento que faltaba para aplicar la norma 16. Eh, ¿Qué cosa es beneficiario final? Es la persona natural que efectiva y finalmente posea o controla personas jurídicas o entes jurídicos. Eh, es decir, pues esta persona natural que posee y controla se realiza, en cuyo nombre se realiza una transacción. Y la expresión finalmente posee o control efectivo final se refiere a situaciones en que la propiedad de control se ejerce a través de una cadena de propiedad o a través de cualquier otro medio de control que no es un control directo. Es decir, puede ser pues, puede controlar una persona natural a través de una cadena de otras empresas, ¿no? En el caso de personas jurídicas, se está estableciendo como concepto de beneficiario final aquella persona natural que directa o indirectamente o a través de cualquier modalidad de adquisición posea como mínimo el 10% del capital de una persona jurídica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta pues la cadena de titularidad. Lo que se busca es saber quién es el dueño al final de la cadena, ¿no? Se presume, salvo por el contrario, que existe propiedad indirecta en varios casos, ¿no? A- Cuando es una persona natural, esta puede ejercer también por intermedio de sus parientes o cónyuges o algún otro miembro de unión de hecho, ¿no? En el caso de propiedad indirecta de persona jurídica, cuando por intermedio de otras personas jurídicas tenga pues una participación mínima del 10%, ¿no? Eh, entonces también podría ser que se ejerza este control a través de mandatarios, ¿no? Que es el tercer caso. La participación se determina multiplicando o sumando los porcentajes, ¿no? A través del siguiente procedimiento, ¿no? Se calcula un porcentaje de participación directa de cada persona natural o jurídica que se tiene sobre otra persona jurídica, ¿no? Y este porcentaje de participación directa se multiplica por el porcentaje de participación directa en esta última que tiene el capital de la persona jurídica cuyas acciones o participaciones corresponde a la persona natural, ¿no? Entonces, es una manera de multiplicar pues y llegar a un monto, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, es un ejemplo que hemos tomado de la página web de la SUNAT, ¿no? Tenemos una participación directa, ¿no? O de acá, bueno, el dueño del 100%, pero puede haber
participación indirecta a través de una sociedad intermedia, o puede haber una participación indirecta inclusive de varias personas, ¿no? Son modalidades que se pueden presentar. Bueno, acá tienen otro ejemplo donde hay participaciones de varias personas. En algunos casos habrá beneficiario final y en otros no. Esto ya lo voy a saltar por problema ya de tiempo, no está ganando el tiempo. En el caso de la persona natural, puede actuar individualmente o a través de otras personas naturales jurídicas o entes jurídicos. Lo importante es que tenga facultades para poder tener dirección o supervisión o poder de decisión en estas entidades, ¿no? Si no se identificase a ninguna persona natural bajo los criterios señalados anteriormente, se considera como beneficiario final a la persona natural que ocupa el puesto administrativo superior. O sea, siempre va a haber un beneficiario final. En el caso de entes jurídicos, estamos hablando de casos de fideicomisos o fondos de inversión. Estos también será materia de determinar quiénes son los beneficiarios finales, pudiendo ser pues cualquier persona natural que tenga un control efectivo, ¿no? Ya sea como partícipe o inversionista. En otros tipos de entes jurídicos se considerará pues beneficiario final a la persona natural que tenga una posición similar o equivalente a lo señalado anteriormente, ¿no? Bueno, acá tienen el alcance del ente jurídico, ¿no? Básicamente son pues patrimonios autónomos gestionados por terceros o contratos pues que digamos que no necesariamente constituyen una persona jurídica, pero que realizan actividad económica materia que va a ser materia de imposición, ¿no? Entre ellos tenemos fondo de inversión, fondo mutuo de inversión de valores, patrimonio fideicomitivos, trust, consorcios, etcétera, ¿no? Como alcance señalaremos lo siguiente, que el beneficiario final está también desarrollado en la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional. Bueno, sus siglas son GAFI, ¿no? Y la idea es que estas personas jurídicas y entes jurídicos califiquen como obligados a presentar esta declaración y además identifican quiénes son y cuáles son los beneficiarios finales para pues realizar digamos el seguimiento tributario correspondiente, ¿no? ¿Quiénes son los obligados a presentar la declaración del beneficiario final? En primer lugar, las personas jurídicas domiciliadas, eso queda clarísimo. Acuérdense que que la norma está apuntando a las empresas grandes, ¿no? A las empresas posiblemente los principales contribuyentes, ¿no? Que tienen ingresos mayores a 1.700 UITs. En segundo lugar, tenemos las personas jurídicas no domiciliadas y los entes constituidos en el extranjero, en tanto cuente con su sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país, o la persona natural o jurídica que gestione el patrimonio autónomo o los fondos de inversión del exterior, o la persona natural o jurídica que tiene la calidad de protector o administrador esté domiciliado en el país, o cuando cualquiera de las partes del consorcio esté domiciliado en el país, ¿no? Estos son la información que nos solicita esta declaración de beneficiario final. En el caso de personas naturales, cuando posea como mínimo el 10% del capital de la persona jurídica. Bueno, tienen pues nombres, apellidos, fecha de nacimiento, país de residencia, nacionalidad, tipo de documento de identidad en caso sea pues domiciliado, y si no es domiciliado, el número de identificación tributaria, estado civil, relación con la persona jurídica, porcentaje de participación de capital, valor nominal, el tipo de acciones que tiene, correo electrónico, teléfonos, fecha cierta desde la cual adquiere la condición de beneficiario final,
Ojo, esta fecha cierta implica que el notario ha establecido esa fecha, dirección y lugar donde las acciones, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentran depositados en custodia, ¿no? En el caso de la persona natural, cuando ejerce control efectivo por medios distintos, tenemos casi los mismos, la misma obligación con un poco de menos datos. Acá al costado ustedes pueden apreciar el formato que ha sido publicado en esta norma, ¿no? Eso hay que llenar, es un poco repetir lo que está en la filmina anterior, solo que es un formato. Todo eso hay que llenarlo y por supuesto presentarlo a la administración tributaria. Ahora, por su parte, tanto la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, hola, 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 ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que sí, ¿no? Ya disculpen nuevamente, no sé qué pasa con el audio. Ok, disculpen. Bueno, les decía que todo lo que hemos hablado, hay un anexo en esta norma donde se tiene que llenar pues esa información. Ustedes pueden ver el anexo, bueno, está pequeño, lo quise poner en letras, y tiene que estar firmado por el beneficiario final, así como tiene que proporcionar su documento de identidad. Les decía que tanto la SBS como la SMB tienen la obligación de presentar información a la SUNAT para señalar quién es el beneficiario final de acuerdo con la información que tengan, ¿no? Respecto a infracciones y sanciones, se ha creado o se ha incorporado en numeral 9 el artículo 178, donde señala que la sanción será el 50% del tributo omitido, o el 15% de la pérdida tributaria indebidamente, o el 100% del monto devuelto indebidamente. Asimismo, el numeral 5 del artículo 177 ha sido incorporado el no proporcionar la información de los que participaron en el diseño, aprobación o ejecución de actos, situaciones o relaciones económicas a lo que refiere el informe, ¿no? Respecto a la responsabilidad solidaria, se incorpora el numeral 13, el tercer párrafo, el artículo 16, y pues los directores son los que van a tener que definir la estrategia y firmar por la estrategia anterior hasta el 29 de marzo del 2018. ¿Ok? Entonces, vamos a ver.
como ya finalizando un poco el webinar, les señalaré que esta norma ha causado mucho problema, muchas críticas, y ya se ha presentado un proyecto de ley que cambiaría pues algunas cosas importantes dentro de esta norma. Acá vemos la reacción de CONFIEP. El presidente de la CONFIEP salió pues señalando que debería corregirse esta norma antielusiva, ¿no? Que pues con eso no va a conseguir más recaudación, que bueno, pero y que está complicando la situación de los directores al atribuirse pues una responsabilidad que antes no tenían, ¿no? También pues hay críticas respecto a ciertos vacíos legales, ¿no? Y además pues también señalan pues que otros tributaristas que va a ser bien complicado, va a ser complejo llenar toda esta información de quién es el beneficiario final, cómo participan y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes críticas que hay. Este es el proyecto que ha sido presentado en el Congreso, proyecto de ley, que ya fue, pues, bueno, esto fue presentado el 18 de diciembre del 2018, ya contiene el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento. En otras palabras, lo que ha hecho el Congreso es revisar si efectivamente la norma delegada cumplió con la delegación de facultades en todos sus términos, es decir, si no se excedió de las facultades que le habían dado, ¿no? Por supuesto que esto fue aprobado por mayoría, no por unanimidad, y bueno, coincidentemente fue aprobado por Fuerza Popular y el APRA. ¿Qué dice este dictamen? Dice que este decreto legislativo 1422, que modificó la norma 16, tiene problemas, ¿no? Tiene problemas respecto a lo siguiente. Se ha detectado los siguientes alcances que deberían ser derogados porque se excedió en su facultad. Entonces señala pues que la segunda disposición complementaria final, que establece que los temas de procedimiento de fiscalización definitiva estaría pues estaría incumpliendo. La tercera disposición complementaria final y única disposición complementaria transitoria, también porque regula la aprobación de actos y situaciones de relaciones económicas a realizarse por el directorio de la sociedad, es decir, no se le había dado facultades para que norme sobre el directorio. Y este último numeral 13 del tercer párrafo del artículo 16 del Código Tributario, que establece que se considere que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades cuando el deudor tributario es sujeto de la aplicación de la norma 16 y que la responsabilidad solidaria se atribuye a los representantes legales siempre que hayan colaborado con el diseño o aprobación de la ejecución de actos, situaciones o relaciones económicas previstas en la norma 16. Asimismo, la primera disposición complementaria final establece que la vigencia del decreto legislativo no estaba condicionado a lo regulado en el artículo 8 de la ley 30.230, a fin de que los párrafos segundo al quinto sean aplicables a aquellos actos, hechos y situaciones que se produzcan a partir de la publicación del decreto supremo que establezca los parámetros de fondo y forma que se encuentran en el ámbito de la norma 16. Por tanto, esta es una situación que, bueno, está siendo un poco demorado porque todos sabemos lo que está pasando estas últimas semanas en el Congreso. Han habido otras prioridades. Sin embargo, esto ya está listo para que el Pleno del Congreso puedan votar, ¿no? Entonces, posiblemente tengamos algunas novedades y más bien quedo a su disposición a efecto de algunas preguntas, ¿no?
las preguntas las pueden hacer por el chat y unos cuantos minutos vamos a estar acá adicionales. Así que, no sé, alguna consulta que tenga, alguna pregunta, alguna crítica, alguna situación de algún director. No sé si alguno de ustedes es director y está preocupado o no. ¿Aló? A ver. No sé si puedan, aló, no sé si tengan alguna pregunta. Este es un tema bastante, digamos, denso. He tratado de simplificarlo, digamos, con la filmina, pero realmente tiene bastantes aristas, ¿no? Todavía creo que faltan algunos desarrollos normativos, es decir, faltan todavía la emisión de resoluciones de superintendencia de parte de SUNAT, y también está pendiente digamos, lo que pueda salir en el Congreso, ¿no? En el Congreso. No sé, alguna opinión, algún comentario. En todo caso, si me imagino que van a editar el video y van a cortar las partes que hemos tenido problemas de audio. Y va a estar disponible este video más adelante. Es cuestión de que coordinen con la Universidad Continental directamente. Me parece que le van a hacer llegar un mail o contactarse con usted a efecto de brindarles esa posibilidad de tener el video, ¿no? Ok, entonces si no hay ninguna pregunta, no sé, creo que están viendo. A ver, esperaremos que escriban la pregunta. No sé, ¿alguna pregunta adicional? Acá veo Michael está escribiendo. A ver, y hay dos personas que están escribiendo sus preguntas. Ok, los obligados, acá lo habíamos en una de las filminas. Básicamente son personas naturales domiciliadas en Perú que tienen, bueno, que tienen más del 10% de las acciones de una empresa. Estamos hablando que las empresas obligadas van a ser aquellas que son que tienen ingresos mayores a 1.700 UITs, es decir, aquellas que no son MIPES, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Ahora, claro, acá hay la obligación de, a ver un ratito, ¿dónde está? La obligación son las personas jurídicas domiciliadas y personas jurídicas no domiciliadas o entes jurídicos constituidos en el extranjero, en la medida pues, que tengan una participación o que el beneficiario final esté en Perú, ¿no? Entonces, por eso que hablamos de sucursal, agencia, establecimiento permanente, persona natural, bueno, patrimonio autónomo, fundación, consorcios, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo?
Hola, ¿ahora me escuchan? Se fue el audio nuevamente. No sé qué problema tiene este audio conmigo. Ok. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta final ya para ir cerrando? Voy a un poquito más de las 8:30. Esto estaba programado para hora y media. No que por problemas del audio nos hemos demorado un poquito más. Me hubiera gustado tener unos 10-15 minutos para las consultas. Pero bueno, encantado. Por mi parte, eh, podemos seguir unos minutos más. ¿Alguna consulta adicional? Ok, gracias a ti. Gracias por tu participación, Michael. Eh, Acá estamos ante un proceso complejo que va a venir me imagino, para el segundo semestre este año, porque la SUNAT debe preparar, pues seguramente algunos, ah, digamos, tiene que analizar las modalidades de evasión, en este caso serían modalidades de elusión, y plantear alguna estrategia para atacar algún sector, ¿no? Entonces, luego de eso, me imagino, va a armar grupos de auditores, hacerle una pequeña capacitación respecto a los lineamientos que deben seguir con esta norma y bueno, luego pues a partir del segundo semestre, cuando ya haya información que cuente la SUNAT tanto por la SBS, SMB, como por las propias empresas que van a tener que presentar esta declaración jurada, ya va a tener SUNAT todos los insumos para determinar pues quiénes son los que tienen mayor riesgo tributario, ¿no? Me imagino que en el segundo semestre va a servir como una especie de piloto, ¿no? Todos estos auditores y este plan de acción servirá pues como un piloto a efectos ya que el próximo año pues se puede entrar con mayor alcance, ¿no? Con algo más más elaborado, ¿no? Con más información. Acuérdense que el próximo año la SUNAT ya va a poder contar con información en línea porque se ha firmado con 120 países o con 120 administraciones tributarias, se ha firmado el intercambio de información automática bajo los estándares de las OSD. Entonces, va a haber bastante información, sobre todo las empresas muy grandes que tienen que presentar precio de transferencia. Entonces, eh, me imagino que van a complementar la información que se presenta a través de las empresas obligadas a presentar, aplicar los precios de transferencia con los que son beneficiarios efectivos, ¿no? Entonces, es una tarea un poco compleja, puesto que hay que conocer las modalidades de elusión que se aplican internacionalmente, ¿no? Entonces, como les digo, habrá que esperar a fin de año, el segundo semestre el piloto de SUNAT y el próximo año ya la cosa más en serio, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta final? No sé. Bueno, en todo caso, les agradezco mucho a todos ustedes por su tiempo. Eh, Siempre es bueno compartir, bueno, a través del medio virtual todas todas estas situaciones. Y nada, pues hasta una próxima oportunidad que donde nos convoque pues la Universidad Continental con su unidad de posgrado, específicamente la maestría de tributación. Muchas gracias. Ya nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.